plataformas digitales. La palabra está en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Y con la bendición del Trino Dios dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El tema de esta noche, ¿verdad? Basado específicamente en esta palabra que habló Jesús, es el peso que cargamos. Y hoy no vengo a hablarte, ¿verdad?, de una mujer pecadora, vengo a hablarte de una mujer cansada de cargarlo. Voy a repetir. En esta noche no vengo a hablarte de una mujer pecadora, sino de una mujer cansada de cargar. Diga, cansada de cargar. Probablemente has tenido la oportunidad de escuchar esta historia en otras ocasiones y se te ha dejado saber, ¿verdad?, que esta mujer era una mujer pecadora, ¿verdad?, que era una mujer que tenía muchos problemas, mucha crisis. Pero yo quiero que me acompañes a la revelación que Dios me dio, ¿verdad? Y mientras seguimos escudriñando y buscando, nos damos cuenta que muchas veces nosotros repetimos lo que se nos dice. Nosotros repetimos lo que todo el mundo habla. Por eso es muy importante que cuando usted escucha un mensaje, tenga su Biblia en mano, pueda anotar, pueda verificar, pueda hablar y constatar que lo que está diciendo la persona que esté exponiendo el mensaje es cierto. Diga, es cierto. Entonces, entender esto te va a cambiar la vida. Entender esto te va a llevar al otro lado. Entender esto te va a ayudar a entender el peso que tú y yo cargamos cuando verdaderamente entendemos la asignación y lo que Dios habla a nuestra vida. Amén. Ciertamente, y quizás no te identifiques con esta mujer en el día de hoy por los maridos que se le declara en este texto, pero sí por los pesos invisibles que había sostenido por años. A lo mejor tú dices, bueno, pastor, es que el tema está muy bien, pero yo no me parezco a esa mujer porque yo no he tenido ni 5 esposas ni 5 maridos. Sin embargo, yo no te vengo a hablar de la cantidad de personas que esta mujer tuvo en su vida. Te vengo a hablar del peso que esta mujer cargaba por esa situación que le tocó vivir. ¿Alguien me sigue? Estoy predicando solo. Hay personas que no necesariamente vienen a la iglesia porque aman a Dios. Vienen porque ya no pueden cargar más. Lo voy a repetir. Hay muchas veces hay gente que no viene a la iglesia porque ciertamente no necesariamente aman a Dios. Vienen porque hay una necesidad, vienen porque hay un problema, viene tal vez porque hay una crisis, pero diga, no hay problema. Independientemente que tú vengas por una razón o por la otra, lo importante es que tú puedas venir a la casa de Dios y congraciarte y ponerte a los pies del maestro, porque sea que vengas por amor o vengas por una necesidad, Dios te va a recibir. Diga, Dios me va a recibir. El peso que cargamos, no olvide esto, es el tema del mensaje. La mujer samaritana no llegó al pozo buscando revelación, llegó buscando aguantar un día más. Ella no llegó buscando una profecía. Ella no llegó buscando una palabra nueva. Ella llegó a ese pozo para saciar su sed, para sobrevivir un día más, para caminar al otro lado. Probablemente sus días son fáciles, probablemente sus días son cotidianos, probablemente usted no tiene crisis, no tiene problemas, no tiene situaciones, pero si tú estás en este mundo, la palabra establece, hablando el mismo Jesús, en el mundo tendréis bonanza. Así es que dice, aflicción, pero no se queda ahí. Dice, confiad, tú has vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Quiere decir que en las manos de Dios, independientemente de nuestras circunstancias, nosotros vamos a llegar a nuestro destino. En las manos de Dios, independiente de nuestro problema, como llegó la mujer samaritana al pozo, probablemente no llegó de la manera correcta, en el momento correcto. Sin embargo, ella necesitaba sobrevivir un día más, necesitaba pasar al otro lado, necesitaba que algo sobrenatural, más allá de una palabra, sucediera en su vida. Amén. Por años hemos aprendido esta historia desde el juicio
Cuando Jesús le escribió desde la misericordia, anote que ya estoy predicando. La llamaron pecadora cuando Jesús la llamó sedienta. La señalaron por 5 maridos. Si usted le dice a alguien que usted ha tenido 5 maridos o 5 esposas, automáticamente usted está descualificado. Diga, descualificado. Sin embargo, Jesús no vino a ver la situación o el problema que ella tenía. Vino a sanar la carga pesada que ella cargaba. Amén. Jesús vio 5 pesos que nunca le correspondieron. Hoy el Espíritu no viene a preguntarte si estás en pecado. Viene a sanar la herida del pasado. ¿Qué peso sigue sosteniendo que Él nunca te pidió cargar? Es la gran pregunta que tú y yo tenemos que hacernos en esta poderosa noche. Recuerde que el tema del mensaje es el peso que cargamos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tú y yo seguimos sosteniendo que Dios no te ha dicho que tú y yo carguemos? A veces agarramos cargas en nuestra vida, agarramos problemas, agarramos situaciones, preocupaciones, demás que Dios no te ha pedido. Diga, Dios no te ha pedido que las lleves. Sin embargo, tú la quieres llevar. Tú quieres cambiar cosas que no puedes cambiar. Tú quieres transformar cosas que no puedes transformar. Pero en el mover de Dios, en el momento de Dios, tú tienes que entender que hay cosas que tú y yo cargamos que nos hacen peso y nos impiden llegar a nuestro destino profético. Y hoy Dios viene a trabajar con tu vida, a trabajar con tu casa, a trabajar con tu matrimonio para que tú puedas entender y comprender el peso que tú cargas. La mujer samaritana venía todos los días al pozo, diga todos los días, pero nunca salía llena, Pastor Ibelí. Venía todos los días, o sea, el hecho de que tú vayas todos los días a la iglesia, que vayas todos los días a tu trabajo, que vayas todos los días a la plaza, no significa que eso es garantía de que tú vas a salir lleno del lugar donde tú vas. Sin embargo, cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando tú vienes al mover de Dios, cuando tú vienes a postrarte ante la presencia de Dios, tú tienes la garantía que cuando tú vienes a Dios automáticamente y bebes del agua que Él te va a dar, que Él te va a entregar, diga, voy a salir lleno. Perfecto. El problema no era el agua que buscaba la mujer, sino el peso equivocado que estaba cargando. Cargaba relaciones rotas, cargaba identidad fragmentada, cargaba rechazo histórico, era samaritana, era mujer, estaba señalada, tenía un problema emocional. Estaba mal direccionada, diga. Hay una diferencia entre sostener y cargar. Lo que Dios te pide sostener te edifica, lo que nunca te pidió cargar te desgasta. Lo voy a repetir. Lo que Dios te pidió sostener te edifica, lo que Dios no te pidió cargar te desgasta. Si Dios me pidió sostener esta copa, me va a edificar. Ahora, si yo me pongo a cargar todo esto, automáticamente me voy a desgastar. Entonces, cuando tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que tú no vas a tomar cargas que tú no debes llevar. Tú no vas a caminar por caminos que no debes andar. Tú no te vas a mover sin la base y la dirección de Dios, independientemente que te lo diga Juan, que te lo diga Pedro. Jesús no comienza acusando a esta mujer, comienza pidiéndole, diciéndole, dame de beber. Fíjense que estamos hablando de Jesús, el verbo hecho carne, Dios encarnado. Sin embargo, la historia a principio del Evangelio según San Juan empieza hablando y le dice que Jesús venía de Judea a Galilea, pero me llama la atención en el texto bíblico que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Un hombre que era judío, un hombre que no tenía que hacer absolutamente nada allí, un hombre que no tenía que llegar a ese lugar y menos encontrarse con una mujer solitariamente. Sin embargo, la Biblia establece en el texto bíblico, búsquelo en ese Evangelio según San Juan capítulo 4, que él dijo que aunque venía de Judea a Galilea y podía pasar por otro lado, la Biblia establece que era necesario tener un encuentro, que era necesario pasar por Samaria, que era necesario hacer el milagro, que era necesario que aunque aquella mujer no esperaba que él se allegaba a ella y era tal vez un día común para ella, la Biblia dice que el peso que cargaba aquella mujer atrajo a Jesús a que llegara a Samaria. No, yo creo que yo estoy predicando solo.
Cuando tú y yo cargamos un peso excesivo, siempre Dios va a hacer su aparición. Siempre Dios se nos va a parar de frente. Siempre le va a ser necesario a Jesús darte la llave para que tú la tomes o la abraces para que puedas llenar a tu destino profético. El problema que usted y yo tenemos, que hemos decidido cargar el peso que Dios no nos quiere que nosotros carguemos, que no tenemos que llevar. Pero cuando Jesús se para de frente, como se le paró a aquella mujer samaritana, automáticamente algo pasa, algo cambia, algo se transforma y la liberación de ti y de mí viene al reino. Jesús le dijo, dame de beber. Jesús no inicia con corrección, inicia con una relación. Me quiero acercar a ti. Yo no vengo a hablar de tus maridos, vengo a hablar de tu condición. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hemos sido muy marcados por la religión. Nos hemos quedado en la ley para algunas cosas, ojo por ojo y diente por diente. Fallaste aquí, automáticamente no tienes oportunidad. Fallaste aquí, no tengo misericordia para ti. Fallaste aquí, no voy a avanzar conmigo. Sin embargo, el mayor ejemplo de amor, de misericordia y de saber del peso que tú y yo cargamos, porque Él lo pasó, Él se hizo carne para saber tus tentaciones, tus problemas y tus debilidades. Se paró enfrente de una mujer que no tenía oportunidad. Diga, no tenía oportunidad. Sin embargo, Jesús fue de frente, Vilma. Para la gente, aquella mujer había que dejarla sola. Imagínense, 5 maridos. Y el que ahora tenía no era su marido. Antes de confrontar la historia, me llama la atención que Jesús restaura su dignidad. Antes de hablar cualquier cosa, antes de hacer cualquier tipo de acusación, antes de dirigir una palabra, el amor de Jesús se manifestó en los brazos de esta mujer, en la vida de esta mujer, en el caminar de esta mujer. Dios no entra a tu vida señalando errores, entra confirmando y afirmando tu identidad. Él no entra señalándote, Él no entra así. Él entra afirmando quién tú eres. Eres mi hija, heredera de la promesa. No me importa lo que dicen de ti en la calle. Tú eres mi hija y yo soy tu padre. ¿Alguien entiende lo que yo le quiero decir en esta poderosa noche? La religión ha marcado duramente a la iglesia con un peso que ni ellos mismos han podido llegar. Lo han puesto a cumplir cosas que lamentablemente ellos mismos no han podido caminar. Sin embargo, cuando tú y yo empezamos a cargar un peso que no nos pertenece, automáticamente nos desviamos de nuestro destino, nos desviamos de nuestro avance, nos cansamos, nos confundimos y no podemos llegar a nuestro destino. Ver esta historia y entender que la fe no se ve, pero se gobierna, te va a cambiar la vida. Cuando tú permites que la fe, que no es otra cosa que la confianza en Dios, te gobierne, te va a permitir llegar al otro lado. Jesús sigue diciendo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Diga, volverá a tener sed. Cada vez que tú y yo empleamos nuestra actividad física, vamos a volver al mismo ciclo. Vamos a volver a la misma crisis. Vamos a volver al mismo problema. Vamos a volver a la misma situación. Pero cuando tú y yo bebemos del agua que Él nos da, diga, que Él nos da, automáticamente no volveremos a tener sed jamás. La sed no siempre es pecado. A veces es vacío. ¿Sed de qué? Sed de aceptación, sed de estabilidad, sed de permanecer, sed de ser reconocido. Puedes adorar y aún así estar sediento. La sed ignorada termina produciendo pesos innecesarios. Me llama la atención que ese capítulo se conoce en gran manera por el bochinche de los 5 maridos. Diga, bochinche. Es lo que permite que el peso que tú y yo cargamos nos aplaste. Cada vez que se desata una palabra contraria, viendo la situación que aparentemente está mal, y digo aparentemente porque hay cosas
que de lejos parecen que están mal. Sin embargo, cuando tú vas al interior, cuando tú vas a la intimidad, te das cuenta que automáticamente lo que parece que está mal no necesariamente está mal. 5 maridos has tenido. En el siglo I, para que comprenda la historia de que habla ese capítulo, donde por muchos años nosotros hemos entendido que la mujer samaritana era una mujer pecadora, era una mujer, ¿verdad?, de mala vida, era una mujer, ¿verdad?, que no estaba pegada de Dios. Sin embargo, cuando usted busca la historia, se da cuenta que en el siglo I, la mujer no tenía la potestad de divorciarse. Por ende, su vida estaba atada a la vida de su marido. ¿Alguien me entiende lo que le quiero decir? Si él decía que le iba a dar carta de divorcio, aunque ella no quisiera divorciarse, automáticamente ya quedaba divorciada. No tiene que ver si lo había hecho bien o lo había hecho mal. No tiene que ver si había cumplido con los deberes conyugales. No tiene que ver si estaba corriendo bien o estaba corriendo mal. Si el marido decía, no quiero a esta mujer, tenía el derecho, según la ley, a repudiarla. Y automáticamente eso podía provocar que ella tuviera 1, que tuviera 2, que tuviera 3, que tuviera 4. Y a eso usted le suma que puede haberse muerto a lo largo del camino y haber entrado en viudez, y automáticamente no solamente iba a ser 1, no iba a ser 2, no iba a ser 3, no iba a ser 4, no iba a ser 5. ¿Por qué? Porque si aquella mujer verdaderamente estuviera en un contexto de pecado, automáticamente no podía salir a la calle que la gente la viera, porque iba a ser apedreada. Cuando usted va y busca la historia, se da cuenta que aunque la gente entendía cuando predica este pasaje que la mujer tenía un problema de adulterio, la realidad era que esta mujer tenía un problema de caída, tenía un problema de crisis, tenía un problema donde la habían usado, donde la habían menospreciado, donde habían trabajado con ella y ella no tenía la potestad de decidir. Si no puede decir amén, diga ouch. Toda la vida hemos entendido el texto de que esta mujer tenía 5 maridos. Y una persona que tiene 5 maridos o 5 esposas, una persona de mala reputación, le explica después al guardia. Pero para la gente humana, una persona con esta reputación automáticamente no era muy bien vista. No es el número de maridos que ella tuvo, sino las marcas de las pérdidas que agarró en el proceso. 5 veces creyó, 5 veces sostuvo esperanza, 5 veces cargó fracasos que no inició. Ella no tenía yo no sé si usted me entiende lo que yo le quiero decir. Estaba siendo juzgada, estaba siendo cuestionada, y hasta el día de hoy se predica que era una mujer probablemente de dudosa reputación, pero ella no tenía la capacidad de decidir, y Jesús lo sabía. Por eso tuvo un encuentro con ella para dejarle saber quién era su identidad, que ella valía a pesar de lo que la gente decía, ella valía a pesar de lo que la religión decía, ella valía aunque mucha gente le había dado la espalda porque había tenido 5 maridos, y eso no era bien visto en aquel lugar, aunque no estaba en adulterio, aunque no estaba en fornicación, pero no congeniaba con la sociedad, no congeniaba con lo que decía la religión. Y en ese momento Jesús llega al pozo y se sienta delante de ella, y en lugar de cuestionar, en lugar de acusar, en lugar de empujarla, lo que le dice: dame de beber. Quiero hablar contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Quiero pasar tiempo contigo. No me importa lo que dicen de ti. No me importa que te criticaron, no me importa que te dejaron sola, no me importa que te abandonaron. Yo vengo a rescatarte, yo vengo a levantarte, yo vengo a devolverte la identidad de hija. No importa si verdaderamente lo has hecho bien o lo has hecho mal. No es una licencia para fallar, es una oportunidad para restaurarte, es una oportunidad para levantarte, es una oportunidad para llegar a tu destino. Hay gente que hoy en día están fuera de la casa de Dios, no por Dios, no por sus ángeles, sino por alguien que se creyó muy santo en algún momento dado, y como aquella mujer no le dio la oportunidad de hablar, no le dio la oportunidad de caminar, no le dio la oportunidad de perdonar, y automáticamente provocó un peso exagerado en su vida. El peso que cargamos. Hay pesos que no nacen del pecado, nacen de sobrevivir.
La vergüenza de aquella mujer no venía de ella, venía de la crítica de la gente. Ella viene al pozo al mediodía, cuando las mujeres normalmente iban en la mañana y en la tarde. No había pecado, no había fallado, no había hecho nada malo, pero diga la vergüenza. El qué dirán de que yo he tenido 5 maridos y el que ahora tengo no es mi marido, y le voy a explicar eso más ahorita. 5 maridos que la Biblia no relata a ciencia cierta que había tenido un problema con ella. Pero sí, cuando leo el texto bíblico, me doy cuenta que si aquella mujer hubiera fallado, no pudiera estar en la calle. No pudiera estar a simple vista. No pudiera estar exhibiéndose, y mucho menos en el pozo. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En el siglo I, diga, en el siglo I, cada vez que un esposo moría, el hermano y un familiar tenía que hacerse cargo de la esposa que enviudó. Se hacía cargo de ti, pero legalmente no eras nada. Se hacía cargo de ti, pero legalmente no era bien visto. Se hacía cargo de ti, pero legalmente, ¿verdad? Ante los ojos de la gente no estabas en orden porque no tenías un matrimonio, porque no estabas cerca, no tenían intimidad sexual, no tenían relaciones sexuales. Sin embargo, se hacía cargo de la esposa, de la que era esposa de su hermano. ¿Alguien me sigue? Por ende, el que ahora tenía tampoco era su marido. Pero no era que convivía con él, no era que se paseaba con él, no era que tenía que veres o amores, ¿verdad? Con él, era que simplemente, ausencia de su esposo, alguien de la familia se hizo cargo, y para la sociedad en aquel momento aquello no era bien visto. Jesús, diga, llegó al pozo. La Biblia no nos dice por qué ella iba al pozo exactamente a mediodía, pero pudo haber sido, como dicen los estudiosos, y no todos se han puesto de acuerdo, por vergüenza, a ser criticada, a ser murmurada, o ambas cosas juntas. El cansancio profundo y el deseo de no encontrarse con nadie, como a veces nos pasa. Hay veces que no tenemos deseo de ver a nadie. Hay veces que no tenemos el ánimo de escuchar las tonterías de nadie. A veces no queremos encontrarnos con gente que lo que está hablando es contrario a lo que habla Dios. Por ende, yo voy a buscar la manera de irme a lo que yo tengo que hacer para despojarme del peso que yo cargo, para despojarme de la necesidad que yo tengo, para despojarme del dolor que yo cargo por muchos años. Y eso fue lo que pasó con aquella mujer. Tuvo un gran encuentro con Jesús, y mientras ella estaba en ese lugar, la Biblia relata que tenía el conocimiento de la adoración. Porque en uno de los versículos le habla, nuestros padres hablaron de que en este monte se debe adorar. Ustedes dicen que en Jerusalén se debe adorar, lo que significa que esta mujer conocía la liturgia de adoración. No era ninguna neófita, no era una persona que verdaderamente estaba ajena a lo que es el reino de Dios. Sin embargo, cuando estaba a los pies de Jesús, Jesús identifica que ella adoraba, pero adoraba cargada. Diga, cargada. La vergüenza no te saca de Dios, te convence de cargar sin ayuda. La vergüenza no te saca de Dios, te convence que tienes que seguir caminando con el problema sin que Él te ayude. Usted ve gente que está en la casa, está con el rey, está en el reino, pero su adoración no es la misma. Su mover no es lo mismo. Su caminar no es el mismo. El que ahora tiene no es tu marido. Jesús no le dice no está en pecado. No dice no es el marido de la vecina. Ella no vivía en plenitud, vivía en supervivencia. Cada día que iba al pozo era un día más para sobrevivir. ¿Cuánta gente hoy están en la casa de Dios en lugar de amar buscando sobrevivir?
¿Cuánta gente hoy está en la casa de Dios deleitándose, como dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sin embargo, el peso que cargamos nos impide sonreír, nos llena de vergüenza, nos lleva de dolor, nos llena de angustia, y no me puedo deleitar con una carga muy pesada. Cuando alguien tiene algo pesado en sus hombros, se le hace fácil reír. Los que han cargado algo aquí. ¿Alguien ha cargado algo aquí? Cuando la carga está como que muy pesada, usted se ríe. Lo menos que usted hace, la arruga le llega hasta acá atrás, hasta la parte chicho de la oreja, de la parte de atrás. Porque la carga está muy pesada. Y aquella mujer estaba cargada por la vida. Estaba cargada por la crítica, estaba cargada por la vergüenza, estaba cargada por juzgar sin saber el peso que cargamos. Pero diga, era una adoradora, porque habló de adoración. ¿Cómo es posible que la mujer samaritana adoraba? Lea el texto. A veces leemos sin escudriñar. Leer es una cosa y escudriñar es otra cosa. Toda la vida hemos predicado que tenía un problema de reputación esta mujer. Y su problema era de crisis, su problema era de desesperación, su problema era que había creído en personas, su problema era que había confiado en gente, su problema era que había esperanzado en que su situación iba a cambiar. Y le tomó 5 veces llegar a los pies de Jesús. ¿Cuánto tiempo nos tomará a nosotros llegar a los pies del Maestro? El pozo para ella era rutina. Todos los días iba al pozo. El cántaro de cargar el agua que no saciaba su sed era la carga. Tengo que cargar la vasija. Tengo que cargar mi dolor. Entonces la mujer dejó su cántaro. Y cuando la mujer dejó su cántaro, dejó su carga. Cuando la fuente cambia, el peso te suelta. Dios mío. Aleluya. Dije que cuando la fuente cambia, Aleluya. el peso te suelta. ¿Cuál es la fuente? Jesús. Aleluya. Jesús estaba en el pozo. Nada lo distraía. Nada lo confundía. Aquella mujer tenía crisis que no podía hablar con nadie. Y eso provocaba dolor, provocaba carga, provocaba angustia. Pero diga, llegó Jesús. No a juzgar, no a condenar, no a señalar, sino a restaurar. Dar un aplauso fuerte al Padre por eso. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, el que haga una relación conmigo, el que se pega a mí, será en él una fuente. ¿Alguien sabe qué es una fuente? Algo que produce agua. El agua es sinónimo de vida, que salte para vida eterna. Jesús no promete menos, se promete otra fuente. No externa, sino interna. Cuando cambia la fuente, la sed sana y el peso cae. Cuando el peso te suelta, automáticamente el propósito se activa. ¿Cuál es tu plan en Dios? ¿Cuál es tu propósito que no has podido manifestar? ¿Estarás como aquella mujer todos los días yendo al pozo pero no saciando la sed? ¿Estarás todos los días buscando una respuesta para lo que te sucede? ¿Para lo que te pasa sin relacionarte con Jesús? El asunto no es que tú y yo lleguemos al pozo. El asunto es que nos relacionemos con Jesús. Dame de beber. Cuando Jesús me dice dame de beber, no es cuando a mí me da la gana. Es cuando Él quiere relacionarse conmigo. Es cuando Él quiere pasar tiempo conmigo. Es cuando Él quiere quitarme el peso de la carga y cambiar mi lamento en baile. Pero yo le digo, Jesús, yo sé que quieres
que te dé agua, pero en este momento precisamente tengo una novelita, una vainita ahí en Netflix que tengo que ver. Tengo, ¿verdad? Algo en las redes pendiente que este chisme está bueno, Jesús. Ahorita trabajamos con el agua. No hay problema con que usted vaya a las redes, no me malentienda. No hay problema con que usted vea Netflix, con que usted se distraiga. El problema es que cuando Jesús quiere que tú le des de beber, que te entregues, que sueltes para quitarte el peso de la vergüenza, tú dices, no quiero, Aleluya. Te adoramos. no puedo. Siempre he dicho que no es lo mismo estar dispuesto que estar disponible. Son dos cosas totalmente diferentes. Si me necesitas, estoy dispuesto. Te necesito ahora. Ay, yo no puedo. No estoy disponible. Entonces, entender que el peso que cargamos, el único que lo puede quitar se llama Jesús. Cuando usted y yo hacemos algo por Él. Él no necesita nada de nosotros. Sin embargo, necesita que le oigamos, que le creamos y que le obedezcamos cuando Él lo dice y como Él lo dice. Jesús se paró en el pozo porque Él era necesario pasar por Samaria. No le importó la reputación, no le importó que dijeran Jesús ahí solo con esa mujer. Él sabía la asignación que había venido. Se sentó a dialogar con ella. ¿Cuánto tiempo probablemente hacía que nadie se sentaba a hablar con ella? La vergüenza de esta mujer, aunque no tenía pecado, era que había pasado por 5 relaciones y iba por una sexta y no había podido ser sanada. Su sed continuaba, su sed crecía porque no había chocado con Jesús. La mujer que habla con Jesús, después que tiene un encuentro sobrenatural, no vuelve a ser igual. Se da cuenta con quién está hablando y le dice, me parece que tú eres profeta, me parece que tú cargas como que algo de Dios. Me parece que tú verdaderamente tienes algo diferente a lo que tienen los demás. ¿Por qué? Porque te hablé de tu vida. Porque te dije lo que sucedió ayer y lo que sucedió mañana. Yo he vivido esa experiencia en momentos dados. Me he sentado con gente, me han mentido en la cara, me han dicho una cosa de frente y el Espíritu Santo diciéndome algo por el otro lado. Y hay momentos que Dios me dice, es momento de confrontar. Ay, yo no sabía. Yo no sabía. Yo quiero decirle algo a ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios es real. Pero el Dios que tú y yo le servimos jamás va a buscar la manera de abochornarte, de lacerarte, de castigarte. Toda la confrontación que el Padre puede tener contigo es para que reconozcas tu identidad, para que salgas del lugar donde estás, para que conozcas que eres un hijo y una hija de Dios, que aunque has cargado un peso sobrenatural probablemente que no has podido sobrellevar, la oportunidad de que Dios te habla y te dice la verdad no es para juzgarte, no es para condenarte, no es para señalarte, es para que reconozcas que eres un hijo y una hija de Dios y que separado de Él, como dice Juan 15, nada puedes hacer. Hemos insistido por mucho tiempo andar con la religión, andar con la gente, andar con las redes, pero hemos dejado de encontrarnos en el pozo con Jesús. Y cada vez que tú y yo nos encontramos en el pozo con Jesús, reconocemos nuestra identidad. Cuando Él te desata tu verdad, no es para abochornarte, es para que crezcas. Eres mi hija, te tengo que hablar como una hija. El peso que cargamos. Fueron muchos los años de dolor, fueron muchos los años de tristeza, donde la mujer evitaba miradas. Sin embargo, cuando chocó con Jesús, la misma que evitaba las miradas no por pecado, sino por vergüenza, ahora anunciaba a Jesús. Ahora podía adorar. Ahora se convirtió en un evangelista.
Ahora alguien identificó que no era cualquier cosa, que sus 5 fracasos no fueron porque realmente Dios no estaba con ella. Sus 5 fracasos fueron procesos que le permitieron llegar a los pies de Jesús. Hay situaciones que usted y yo tenemos que pasar, que no nos hubiera gustado pasar. Sin embargo, cuando tú entiendes que cuando Romanos dice en 8:28 que para aquellos que le aman todo le obra para bien, vas a poder avanzar, vas a poder caminar y vas a poder llegar a tu destino. Pero es necesario que antes de tú y yo llegar a nuestro destino, choquemos con Jesús. En un 2026, donde queremos empezar el año con el pie derecho, pero no queremos chocar con Jesús, pastora. Porque chocar con Jesús significa que Él nos va a quitar el agua temporal y nos va a dar el agua de la vida eterna. Chocar con Jesús no significa que tienes que dejar esto, que tienes que dejar aquello, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Chocar con Jesús significa que tú y yo vamos a conocer la identidad que tenemos como hijos en el reino. Y cuando tú conoces la identidad que tú cargas como hijo, automáticamente te conviertes en heredero como Jesús de la promesa. Y cuando tú y yo somos herederos de la promesa, automáticamente caminamos, avanzamos y llegamos a nuestro destino. El peso que cargamos. Cuando Dios quita el peso, te devuelve la voz. Antes no hablaba, ahora habla hasta por los codos. Dios no te mide por cuántas veces fallaste, sino por cuánta sed aún tienes. Lo voy a repetir. Dios no te mide por cuántas veces fallaste. Te mide por cuánta sed aún tienes. Hasta David. ¿Cuántas veces falló David? Un montón. La Biblia declaró que fue el hombre conforme al corazón de Dios. La gente no entiende esto, no está preparada para esto. Porque en lo que yo juzgo a otro, me condeno a mí mismo. Tal vez yo no robo, tal vez yo no fornico, tal vez yo no hago lo que la gente considera que es mal, pero murmuro, miento, envidio. El peso que cargamos. Yo aprendimos hace mucho tiempo que con las cargas mías son suficientes. No necesito las de nadie más. Entonces, a veces queremos meternos en la vida del otro cuando no podemos con nuestra propia vida. La gente estaba enfocada en criticar a aquella mujer porque había tenido 5 maridos, pero no se dedicaron a escuchar cuál era el peso de su historia. Eso se vive en este tiempo. Dios no busca adoración perfecta, busca adoradores libres de peso. Aquella mujer era una adoradora. En el capítulo habló de adoración. Nadie que no esté relacionado con la adoración puede hablar de adoración. No es lo primero que le sale. Un encuentro casual con el maestro. Habló de la adoración. Es muy importante entender que el peso contamina la adoración, vuelve la adoración sobrevivencia y hace que adores desde la herida, la vergüenza y no desde la verdad. El peso hace que adores desde la herida, desde la vergüenza y no desde la verdad. El secreto que cargas hace presión sobre tu vida. Hay situaciones con las que usted y yo lidiamos a diario. Sin embargo, es necesario llegar al pozo para encontrarnos con Jesús. Jesús no vino a juzgar su historia, vino a quitar el peso que la historia le dejó. Le dejó una mala fama que ella no merecía. Y bajo esa vergüenza aquella mujer caminaba. Aleluya, te adoramos. El peso no cambia quién eres. Cambia cómo te ves. Lo voy a repetir. El peso que tú y yo cargamos nunca va a cambiar tu identidad, quién tú eres. Pero sí va a cambiar cómo tú y yo nos vemos. Nos vemos como hijos o hijas de Dios. Nos vemos como la mujer adúltera.
Nos vemos como el hombre ladrón. ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál es el peso que cargamos? Puedes seguir adorando y aún así no verte como un adorador. Lo voy a repetir. Puedes seguir adorando y aún así tú mismo, tú misma no verte como un adorador. Yo no sé qué yo hago aquí. Puedes seguir pastoreando y no verte como un pastor. Puedes seguir enseñando y no puedes verte como un maestro. El peso que cargamos. Ella no dejó de ser adoradora, solo cargaba demasiado como para reconocerse como tal. Jesús no viene a corregir su adoración, viene a sanar a la adoradora. Lo voy a repetir. Jesús no viene a decirle que canta bien o canta mal, que se postra bien o que se postra mal. No viene a corregir su adoración, viene a sanar a la adoradora, a la que está entregando, a la que está soltando, a la que está moviendo, a la que toca el cielo con su vida. Necesitamos desprendernos del peso innecesario que cargamos para tener un encuentro real con Jesús. Hoy Jesús no te pregunta cuántas veces fallaste. Te pregunta, ¿qué sigues cargando que nunca fue tuyo? Lo que Dios te da para sostener te lleva a la vida. Lo que cargas por vergüenza te seca por dentro. Hay cosas que te secan por dentro. Por fuera nadie lo ve, pero te está secando por dentro. La sed no se corrige con fuerza y con estos cierros se sana con la fuente que es Jesús. Tú que me ves a través de las redes digitales, es muy importante que en un tiempo como este tú puedas entender el peso que cargamos. Dios quiere liberarte, Dios quiere entregarte, Dios quiere sanarte, no viene a juzgarte, no viene a condenarte. Si en este tiempo has abandonado tu pacto con Jesús, yo te invito a que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi mente. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te prometo desde hoy por siempre servirte. Si estás en la casa de Dios, reconoce el peso que tú cargas y acércate a Jesús para que llegues a tu destino. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos en la semana próxima con otra palabra de bendición.